Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están? Soy Daniel y para mí un gusto poder compartir la reflexión de esta mañana. Estamos en esta serie de Génesis, Sueños Rotos, y queremos dar continuidad a esta serie en el capítulo de número 39. El último domingo hemos visto cómo la historia de José termina sin esperanza, ¿no? En un momento muy duro de un joven que ha sido traicionado, vendido por sus hermanos, y cómo esto se desarrolló. Entonces queremos leer un texto. Vamos a navegar por todo el capítulo 39, pero vamos a centrarnos en lo que es la tentación de José. Esta serie de Sueños Rotos creo que está hablando al corazón de muchos de nosotros, porque a lo largo de nuestra vida puede ser que acumulamos algunos sueños que han sido rotos, ¿no? Y antes de entrar de lleno en el texto, estaba pensando en la vida de un otro joven, un joven futbolista brasileño, Ronaldo Nazário, y creo que ha sido el último crack que ha tenido Brasil, no sé. Pero joven como José ha tenido en un momento de su vida, en un partido en Inter de Milano, en que parece que su sueño se había terminado ahí, con una lesión muy grave, con una rotura de un tendón que podría llevar definitivamente a terminar su carrera. Tengo un pequeño video que nos va a traer a la memoria aquellos que conocen o aquellos que van a conocer a Ronaldo ahora, de cómo fue la recuperación de ese chaval y luego el éxito que ha llegado finalmente en el año del Mundial de 2002. ¿Tenemos? ¿Sí? Aquí estamos viendo a Ronaldo Nazário cuando se lesionó de gravedad en su rodilla jugando por el Inter de Milán, dejándolo fuera de los campos de juego por 6 meses aproximadamente. Luego de estar haciendo esa bicicleta que estamos viendo acá en pantalla, una lesión súper fea, tuvo que ser operado de la rodilla, un tratamiento súper largo de recuperación, ejercicios en esa rodilla, pero lo peor de todo es que volvió a las canchas en el año 2000 aproximadamente y se lesionó nuevamente de gravedad por un año más. Pero fue convocado aún así sin jugar casi muy pocos partidos para el Mundial del 2002. Lo llamaban a la selección y se convirtió en el máximo goleador, marcando 9 goles y además de eso, marcando en la final y sacando a Brasil campeón en aquel año. Bueno, imagina que es para un futbolista profesional en un partido, en un día, tener una lesión y pensar, se acabó, los sueños terminaron. Pues vemos que la resiliencia, el esfuerzo de Ronaldo le llevó al éxito. Cuando miramos a José, a nuestra historia bíblica, y los sueños rotos que ha tenido a lo largo de su historia, que de verdad es increíble, primero vendido por sus hermanos, luego se encuentra en una situación complicada en Egipto, vemos cómo Dios le usa. Y muchas veces no sabemos las circunstancias que Dios utiliza en su gran soberanía para que en un momento de dolor pueda convertirse después en algo más grande. Vamos a leer lo que dice el texto en su versículo número 12 de Génesis 39 hasta el versículo de número 19. Génesis 39, dice así el texto bíblico. Entonces
Génesis 39, versículo 12. La mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Al ver a ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo, mirad, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró en la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a casa. Entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí. Pero cuando grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Una palabra de oración, mis hermanos. Señor, queremos aprender de esta historia y de los reveses de la vida y la injusticia que muchas veces nos vemos involucrados. Primera injusticia de José al ser vendido por los hermanos y ahora por una mentira. Señor, que podamos aprender con esta historia de esta mañana y también resignificar en nuestras propias vidas, nuestras propias historias de dolor, de frustración o de traición. Pedimos, Señor, habla con nosotros, oramos en nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, la historia de José, como hemos escuchado, empieza con esta traición y la venta como esclavo. Pero en medio de la adversidad, la presencia de Dios lo acompaña. Si detenemos en leer todo este capítulo, vamos a ver que varias veces está escrito, y Dios estaba con José. Entonces, en medio de la adversidad, la presencia de Dios lo acompaña en este propósito en su sufrimiento. A veces, nuestras circunstancias más difíciles son el escenario donde Dios se manifiesta y nos guía hacia su plan divino. Aunque no nos damos cuenta, aunque lo único que decimos es, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué está pasando con mi salud? ¿O qué está pasando en mis relaciones, en mis vínculos de amistad? ¿Qué está pasando en mi casa? No lo entiendo. Pero no debemos olvidar de la soberanía de Dios en todos los detalles de nuestras vidas. José se dio cuenta en la práctica de que la alegría proporcionada por la presencia de Dios supera todas las adversidades que este mundo puede imponernos. Al principio de los versículos del capítulo 39, encontramos que José ha sido entonces enviado a trabajar en una casa de un egipcio llamado Potifar. Está ahí en la casa de Potifar y este texto bíblico comienza con un fuerte recordatorio de la historia de este joven que estaba en un momento muy delicado. Le habían llevado al Egipto, le habían tratado como una mercancía y el joven que debería de estar disfrutando días felices en la presencia de su padre y sus familiares en Canaán, ahora es esclavo en una tierra muy distante. Y Dios no suele facilitar la vida en algunas circunstancias de sus elegidos. Está escrito en el versículo de número 1 de este capítulo. Cuando José fue llevado
a Egipto, los ismaelitas lo vendieron a Potifar, un egipcio que era uno de los funcionarios del faraón, capitán de la guardia. El texto, mis hermanos, guarda silencio sobre las emociones de José. No hay detalles de cómo él se sentía anímicamente. No se registró para nosotros ningún llanto, no está escrito ningún tipo de lamento, ninguna oración siquiera está escrito. El joven enfrentó con notable valentía lo que le esperaba, sin victimismo ni murmuraciones. Acepta la gravedad de este momento y lo enfrenta. Lo enfrenta y lo mira a los ojos este problema y sale adelante. La Biblia, sin embargo, deja una pista sobre la fuente inagotable. Ahora, la letra A, esto me estaba dando una vuelta. Inagotable, que alimentaba a José en su momento de dolor. Está escrito, el Señor estaba con él. Así está escrito. El Señor estaba con José. Versículos 2 y 3 está escrito, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien mientras vivía en la casa de su amo egipcio. Su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con él y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía. Recordamos, estaba ahí como un esclavo. Aún así, se veía la bendición de Dios en su vida de tal manera que Potifar pudo ver. Y esta expresión, el Señor estaba con José, refleja la relación de salvación que existía entre Dios y este joven. José conocía a Dios de su padre Jacob y muy posiblemente recogió a él en oración, recibiendo fuerzas y consuelo para entregarse en este momento de una manera muy positiva, sin murmuración, en un momento que necesitaba dar el mejor de sí como esclavo para poder sobrevivir en este contexto. Es importante notar que la expresión que hemos encontrado, las cosas le salían muy bien, utilizada en las versiones más nuevas de las Escrituras, no refleja una posición social, sino un sentido de realización. José era esclavo, pero estaba realizando en Dios un trabajo que él desempeñaba. Hacía con el favor de Dios, lejos de su casa, vendido como un esclavo, traicionado por sus hermanos, vendido como una mercancía. Creo que José se dio cuenta de que su supervivencia dependería de su empeño en servir. Y cuanto más servía, más notable era su vida en la presencia de Dios. Versículos 4 y 5 está escrito, Potifar lo tomó a su servicio y lo puso al frente de su casa y confió la administración de todos sus bienes. Versículo 5, desde el momento en lo que puso al frente de su casa y todos sus bienes, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Mira esto, mis hermanos. A Potifar, un hombre que no servía a Dios, un hombre que le había comprado como una mercancía para poder servir en su casa. Luego Potifar ve en él la presencia de Dios, porque percibe que todo lo que pone la mano prosperaba. Entonces, con un corazón muy tranquilo,
Él entrega toda responsabilidad de su casa, era jefe de la guardia, trabajaba directamente con el faraón y entrega la responsabilidad de todos sus bienes a José, un chaval, aparentemente con sueños rotos por todo lo que había sucedido a él. Aún así, siendo tremendamente usado por el Señor. Todos recordamos que Dios había prometido bendecir todas las naciones de la tierra a través de la descendencia de Abraham. En la historia en cuestión, un descendiente de Abraham, José, estaba trabajando como un esclavo, como un mayordomo en Egipto y bendeciendo un hogar egipcio. No sé si habían percatado de esto. La promesa se estaba cumpliendo en la vida de José. Tengo una próxima diapositiva. Porque a pesar de ser esclavo en la casa de Potifar, la Escritura nos asegura, el Señor estaba con José. Mira, mis hermanos, no sé la diversidad que está enfrentando ahora mismo. No sé el tema que está llevando su corazón. No sé cuáles son las preocupaciones. Algunas de ellas hemos escuchado esta mañana en los motivos de petición, de oración e intercesión. A lo mejor tú estás aquí y quizás no ha querido ni siquiera presentarse como motivo de oración porque es algo que le duele. Y no importa que no haya dicho esta mañana. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce todas estas peticiones tuyas. No sé lo que está viviendo ahora mismo, la diversidad que está atravesando, porque este joven, así como él, atravesando las diversidades, tenía la certeza de que Dios estaba con él. Yo creo y puedo decir que Dios también está contigo en medio de tus adversidades. Porque la alegría también, mis hermanos, que proviene de la presencia de Dios, puede superar cualquier tristeza o desilusión, recordándonos que su compañía es nuestra mayor fortaleza. José daba testimonio en su manera de servir, su manera de servir a esta familia. Y aquí puedo traer a nuestra reflexión de esta mañana el primer punto de aplicación. Dios soberanamente plantó a José ahí, porque nada se escapaba y hasta la fecha nada escapa del plan divino de Dios y de su soberanía. Y aunque no podemos ver, aunque nos duela todo lo que estamos pasando, pero Dios preparó todo este escenario desde que pasó con sus hermanos para finalmente llegar a la casa de Potifar. Dios lo plantó allí, a José en esta casa, algo que seguramente costó mucho a este joven, mucho dolor y mucha frustración, pero esto formaba parte de su plan perfecto, del plan perfecto de Dios. Dios deseaba salvar la descendencia de Abraham de una hambruna que asolaría el mundo. Y para que esto sucediera, Él soberanamente encaminó a uno de sus descendientes para llegar a la corte del faraón y ayudarle a gestionar ese tiempo de crisis que vendría. ¿Pueden entender un poquito? ¿Están haciendo un esquema mental de todo lo que Dios estaba haciendo en su vida? ¿Ha sido un proceso fácil? Seguramente no. Estoy seguro que debe de haber sido una gran decepción todo lo que ha hecho los hermanos de José. Pero Dios tenía algo mucho más grande y quería usar a este joven.
Y aunque pueda parecer confuso, el camino de Dios a nuestros ojos, sabemos que el Señor nos está conduciendo en los detalles. ¿Puedes pensar en algún detalle de tus adversidades ahora mismo? Esta llamada que dejó de recibir o que ha recibido, o el tono de voz, o aquella conversación. ¿Puedes pensar en esos detalles que te ha dolido? Pero todos esos detalles, Dios está. Porque Dios está presente en nuestras vidas en cada instante, a cada momento. Ser esclavo de Potifar seguramente no era agradable, pero formaba parte del plan. Y muchos de nosotros, y muchos de nuestros momentos, tampoco pasamos tan agradablemente. Quizá ahora esté pasando por estos momentos no tan agradables. Y la invitación en esta mañana es confiar en la soberanía de Dios. Descansa en Dios. Siga orando. Siga buscando al Señor. Él te escucha. Él te ve. Y Él te ama. Ya sea como parte de la escuela de Dios para perfeccionarnos, o como consecuencias de nuestros propios pecados, los momentos difíciles de nuestras vidas son usados por Dios para su alabanza y para su gloria. ¿Por qué, mis hermanos? Los momentos difíciles nos ayudan a humillarnos más ante Dios en oración, a despegarnos de este mundo y desear el cielo, a sentir el deseo de llenarnos del Espíritu Santo para una vida victoriosa, a vivir milagros que se convertirán en nuestros testimonios del cuidado de Dios, a reconocer nuestra necesidad de la presencia de Dios, a tener la certeza de que no somos nadie sin Dios. Son estos momentos que nos aferramos más al Señor. Como dice Pablo, cuando estoy débil, ahí estoy fuerte. Ahí soy fuerte, porque son estos momentos de los sueños rotos, de las decepciones, de los momentos difíciles, que los creyentes maduros y bíblicos buscan al Señor. A los creyentes nominales murmuran. A los que vienen por un compromiso social en la iglesia desisten en medio del camino. Está escrito en 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 5 y 6. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que usted tenga consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes reciban el consuelo que los fortalece para soportar los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Palabra de Pablo a la iglesia de Corintios, capítulo 2. Ahí está el 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 5 y 6, si quiere apuntar. Si hoy estás viviendo un momento difícil, le quiero decir, cambia la murmuración por la gratitud. Aunque no veamos, aunque me digas, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo puede ser esto? Mis hermanos, he visto a Lester entrar en la iglesia. Yo estaba pasando con la moto y cuando le miré, le he dicho, cuando le saludé, ahí está caminando un milagro. Porque yo he estado en el hospital el día que le hicieron la tráqueo. Exacto, esto es. Y ahí estaba con Reina. Oramos, ¿te acuerdas, Reina? Decir a Reina este día, pon gratitud en tu corazón. Es fácil dar gracias ahora que Lester está aquí. Y todos nosotros damos
Gloria a Dios. Pero en aquel momento, mis hermanos, en aquel momento, los médicos decían, ahora con Dios. Tenemos un buen ejemplo y gracias, Lester, y perdónate, he usado así porque es un ejemplo impresionante. Reina, me acuerdo muy bien de aquel día, los versículos que hemos leído en Salmo 23. Y Dios ha honrado. ¿Por qué? No era el momento. Porque Dios es Dios. Pues agradece a Dios por los enfrentamientos que tenemos, por cada lágrima, y posiciónate ante Él como instrumento que Él quiere usar. Él quiere usarte en medio de este momento difícil y complicado. Nuestras penas pueden ser usadas por Dios para alcanzar corazones endurecidos. Mis hermanos, a menudo, cuando nuestros sueños son quebrantados y nos sentimos atrapados y sin esperanza, esto pasa porque muchas veces la dinámica de la vida es así. Sin embargo, como José, podemos encontrar un nuevo propósito en las circunstancias que nos rodean. La clave es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y a través del dolor y la angustia, Dios puede estar moldeando nuestro carácter y preparándonos para su plan mayor. Para un elegido de Dios, nada es por casualidad. Nada es sin razón. Está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Llegamos ahora al punto, un punto más complicado en este capítulo, que es esta relación, esta conversación que hubo con la mujer de Potifar. Tengo una, que sería la próxima, que es la representación de una pintura, un cuadro de Murillo, que retrata este momento en que José escapa de la mujer de Potifar. Y la mujer de Potifar, atraída por la juventud y la belleza del joven José, lo acosa constantemente, poniendo a prueba su integridad y su fe. Las tentaciones a menudo se presentan en nuestros momentos de vulnerabilidad y nuestra respuesta puede definir nuestro carácter y fidelidad a Dios. José fue capacitado por Dios para resignificar sus dolores y la particularidad de su momento. Él entendió que nuestros momentos son meros fragmentos de lo que Dios está haciendo en el mundo en la ejecución de su plan eterno. Si Dios, este Dios que se preocupa por nosotros, quiere cumplir en la vida de alguien su plan, y tú eres el medio, el instrumento para esto, y aunque puede ser que tenga que pasar por algo que no sea agradable, pero que por medio de tu testimonio aquella persona le va a conocer, Dios va a ejecutar. Porque también va a tratar contigo y también va a tratar su carácter y tú estarás más cerca de Él y aquella persona tendrá un encuentro que el Dios desea. Ahora, José será expuesto otra vez. Su fe es puesta a prueba. Una cosa es enfrentar los momentos tristes de la vida y otra es lidiar con las tentaciones. La juventud de José despertó la atención de la mujer de Potifar. Y hemos leído
los versículos de 12 a 18. Pero ahí se mantuvo firme José en no pecar contra Dios. La mujer, sin embargo, no desistió. Y diariamente ella hacía la misma provocación, esperando que José cayera en esto. Tengo una próxima diapositiva, porque hay momentos que hay que salir corriendo. El momento de vencer las tentaciones. Porque José reconoció el peligro. Elige huir de la tentación en lugar de sucumbir, demostrando firme compromiso con los principios de Dios y conocer la palabra de Dios y rodearnos de una comunidad de fe y de creyentes maduros nos fortalece a resistir la tentación y mantener nuestra integridad delante del Señor. Lo que podemos inferir, mis hermanos, a la luz del texto, es que José mantenía firme fe, cultivando una presencia delante del Señor. Él se mantuvo en el camino del Señor. Seguramente conocía uno de los 10 mandamientos también: no cometerás adulterio. Está en Éxodo capítulo 20, versículo 14. La segunda aplicación que me gustaría hacer con vosotros se refiere a ser capaces de identificar y vencer las tentaciones. Porque las tentaciones son las inclinaciones pecaminosas que tenemos, que nos inducen a quebrantar los mandamientos de Dios. Santiago está escrito en su capítulo 1, 13 a 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da la luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da la luz a la muerte. Las tentaciones nos recuerdan que el pecado es malo. Fueron nuestros pecados que crucificaron a nuestro Señor en la cruz. No podemos jugar con algo que llevó a nuestro Señor a sufrir la ira de Dios por su pueblo. La tentación, mis hermanos, puede ser una parte natural de nuestras vidas, especialmente cuando enfrentamos sueños rotos. La tentación puede estar más evidente o aparecer de una manera más contundente en nuestras vidas cuando estamos atravesando momentos difíciles, cuando estamos desilusionados. Esto es. Cuando nos sentimos en un estado de ánimo bastante bajo. Y el diablo, que es muy astuto, presenta estos momentos delante de nuestras vidas. La lección aquí es que debemos aferrarnos a la verdad de Dios y no dejarnos llevar por la desesperación. Por eso, solo conociendo la palabra de Dios podemos identificar lo que desagrada a Dios. Las tentaciones, y esto es interesante, las tentaciones no son pecados, pero pueden llevarnos al pecado. Ser tentado no es exactamente el pecado, pero ceder a la tentación sí lo es. Las tentaciones son parte natural de un proceso de crecimiento en Cristo.
ya que el Espíritu necesita fortalecernos para mortificar el pecado que aún está en nosotros. Caer en las tentaciones es muy perjudicial, ya que el pecado persistente afecta nuestra relación con Dios y nuestra percepción de la santidad de Dios y cauteriza nuestra conciencia y luego ya empezamos a jugar como a lo mejor esto no es tan pecado. ¿Me explico? Si pecas contra Dios, busca inmediatamente el camino bíblico del arrepentimiento, reconocimiento de tu pecado, pedido de perdón y déjalo. Y Dios, encontrando esto en nuestra oración sincera, la palabra del Señor dice que Él nos perdona y se olvida. Oh, ¡qué Dios maravilloso! Que al escuchar un corazón arrepentido, nos perdona y lanza al más profundo del mar. Y no se recuerda más. Este es nuestro Dios. Busca ayuda siempre que caigas en tentaciones. Comparte tu carga con cristianos bíblicos y maduros. Ora con alguien. Busca ayuda. El que se encubre sus pecados, como dice Proverbios 28:13, no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. José venció la tentación. Un joven vendido como esclavo, sueños rotos. Tenía la mujer de su jefe que le estaba tentando y lo venció. Sin embargo, su obediencia, fíjense en esto, su obediencia no le libró de nuevos sufrimientos. ¿Sabe por qué? Porque esto no es película de Hollywood. Porque esto es historia real. Y nuestras vidas también son historias reales. Y podemos salir y decir, me escapé de esta tentación. Gracias, Señor. Pero puede ser que por haberse mantenido firme en sus convicciones y principios, sufra persecución por ello. ¿Me explico? No hay un the end, un final feliz. Puede ser que pase por problemas así. Puede ser que un jefe dice, pero mira, no lanza todo esto en este control. Dice, no, voy a hacerlo. No voy a hacerlo, voy a hacer lo que es correcto. Y luego al final del día te despiden. ¿Entienden con este ejemplo? Puede ser que el mantenerse firme, huir de tentaciones, puede llevarnos a pasar por injusticia. Y esto pasó una vez más, nuevos sufrimientos. Al no poder realizar su deseo, la mujer de Potifar acusó injustamente al joven hebreo. Y sus palabras llevaron a José a la prisión. Traicionado por sus hermanos, vendido como una mercancía, enviado a una tierra distante, está haciendo todo lo mejor de sí mismo. El Señor estaba con él a tal punto de Potifar reconocer y confiar a él. Mantuvo fiel no solo a Dios, pero también a Potifar. Pero a causa de las mentiras de esta mujer, se ve ahora en la cárcel. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El hecho es que en la casa de Potifar, José no podía salvar a su pueblo de la hambruna que asolaría el mundo. Dios necesitaba llevarlo al palacio. El contacto para salvar a la gente era con el faraón. Pero
Antes de llegar ahí, tenía que percorrer una nueva jornada. Y fue en la prisión que Dios usó a este joven para poder entonces hablar de los sueños que habían tenido dos personas allí. La llegada de José a prisión representa un punto de tensión en su historia. Descendió de Canaán a Egipto, buscó a Dios, se esforzó. Ahora Dios hace descender una vez más en las profundidades de una prisión egipcia otro sueño roto en su vida. Nuevamente nos vemos en José a un siervo y no hubo lamento y no hubo quejas. Y su silencio lleva un mensaje. Ha descendido a la prisión, pero sigo confiando en aquel que puede levantarme. ¿Y quién mantuvo a José en esta posición ante el Señor? ¿Cómo logró conservar su integridad moral y espiritual en medio a tanto dolor? Y solo hay una respuesta: la presencia de Dios. No hay otra respuesta. Mira lo que está escrito, versículo 20 al versículo número 23. Vamos a leer. Y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar en todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Wow. Los momentos más difíciles pueden ser aquellos en que Dios está preparando la siguiente etapa de nuestras vidas. Y aunque podemos sentir que nuestros sueños han sido destruidos, la realidad es que Dios a menudo usa estos momentos para darnos una visión más clara de su propósito. Fue en la prisión donde José pudo ejercer su llamado por primera vez, porque la Escritura afirma que interpretó el sueño de dos personas directamente relacionadas con el faraón, el copero y el panadero. Si Dios no hiciera nada de esto, hermanos, él no iba a tener contacto con faraón desde cuando fue vendido injustamente por sus hermanos. ¿Pueden hacer mentalmente este mapa hasta llegar donde estamos? Y para concluir, y tengo la última diapositiva. La fidelidad de José no solo lo llevó a la prisión, sino también que lo preparó para ser un instrumento de salvación para su pueblo, demostrando que Dios tiene un plan más grande. Aunque nuestros sueños, mi querido hermano y hermana, pueden quebrarse, debemos confiar en que Dios está orquestando un propósito mayor, incluso en medio de las dificultades, a igual que hizo con José y con Jesucristo. Como hemos leído, Dios permitió que José descendiera a las profundidades de una prisión egipcia para a través de él salvar su pueblo. En nuestras propias vidas, cuando enfrentamos tentaciones y decepciones, es esencial recordar que la presencia de Dios nos sostiene. Nuestros sueños rotos no son el final de la historia, sino el inicio de una nueva etapa, de un nuevo camino con Él. En este duro proceso, mis hermanos, del dolor y del sufrimiento, José fue milagrosamente sostenido por la presencia de Dios. Y Dios lo fortaleció
y lo consoló mientras el plan divino se desvelaba ante sus ojos. Lo que pasa es que cuando pasamos por momentos difíciles como este, que puede ser que esté pasando y viviendo, muchas veces no tenemos este panorama, no podemos ver. Muchas veces estamos inmersos a nuestro sufrimiento y nada más lo que pedimos al Señor es, ten misericordia. Y es genuino que lo haga, pero puede ser que Dios esté construyendo algo más grande por medio de lo que está viviendo. Toda la Escritura Sagrada tiene un único objetivo. ¿Sabe cuál es? Señalar la obra perfecta que Cristo consumó en la cruz del Calvario en favor de cada uno de nosotros. Y la historia de José tiene fuertes paralelismos con la de Cristo. Así como José, que descendió a la prisión para salvar y preservar al pueblo de Dios, Cristo descendió para salvar a aquellos que el Padre eligió por su determinación soberana. La Escritura describe la humillación de Cristo, destacando su vaciamiento y obediencia por parte del propósito de Dios para liberar el pueblo del pecado. Como está escrito en Filipenses capítulo 2, versículo 5 adelante, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, quien siendo por la naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Hijo de Dios se hizo hombre. Se hizo hombre para que los hombres pudiesen convertirse en hijos de Dios. En su vaciamiento, el Verbo se hizo carne. Jesús asumió la forma humana y vivió entre nosotros en perfecta obediencia a Dios. Cristo soportó la ira de Dios y el odio de los pecadores porque, al igual que José, él podía contar con la dulce presencia del Espíritu en todo su ministerio. Para cumplir las Escrituras Sagradas, fue ungido por el Espíritu Santo para ofrecerse por todo su pueblo. Está escrito Lucas capítulo 4, 18-19. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a restaurar vistas a los ciegos, y poner en libertad los oprimidos, y a proclamar el año de la gracia de Dios. Ha cumplido. Jesús cumplió. Y tenemos la salvación en Cristo por su gran amor y porque Dios envió su único Hijo a morir en nuestro lugar. La presencia del Espíritu Santo que sustentó a Jesús es la misma presencia que te sostiene hoy, mi hermano y mi hermana. El Espíritu Santo está contigo y podemos seguir clamando a Él porque es aquel que ve y que nos escucha. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Padre. Alabado sea el nombre del Señor. José garantizó la salvación para todos los que se refugiaban en el inmenso trabajo que realizó. Y Cristo puede salvar eficazmente a todos aquellos que se refugian en la obra que consumó en la cruz. Este es nuestro Señor, que nos ama, que nos ve y que nos ayuda cada día. En nombre de Jesús. Amén. Cierra tus ojos, oramos. Señor, gracias por la historia, qué tremenda historia de José. Gracias por Jesucristo que ha muerto en la cruz y que resucitó al tercer día y que intercede por nosotros. Gracias por la salvación eterna. Gracias por tu gracia. En nombre de Jesús. Amén.